Bueno, ahora vamos a hablar sobre la matanza de Tlatelolco y cómo tuvo, bueno, sobre las Olimpiadas del 68, que fueron pues poco tiempo después de que esta matanza ocurrió. Entonces, bueno, como sabemos, pues esta matanza ocurrió por un juego deportivo que estaba ocurriendo en ese tiempo pues entre dos instituciones, que se salió de control y que el gobierno de la ciudad tuvo que pues tomar cartas en el asunto para calmar lo que estaba sucediendo. Y en el afán de calmar esto, pues resultaron heridos algunos compañeros y profesores de estas instituciones. Bueno, entonces ante estos acontecimientos, las universidades, la Autónoma y el Instituto Politécnico se declararon en huelga por lo sucedido. Entonces aquí podemos ver que en el ámbito social era pues la gente estaba en huelga, la gente estaba en desacuerdo con que el gobierno se metiera, y pues que aparte de que se metió, lastimaron y mataron a algunos pues alumnos y profesores de las instituciones, aunque haya sido un número muy bajo de muertes y lesiones, pues no tenía por qué suceder. Entonces ante esto, como ya faltaba poco tiempo para las Olimpiadas, el gobierno pues quiso hacer algo, ¿no? Porque estaban las escuelas en huelga y no se veía bien que esto estuviera sucediendo, porque ellos querían ser una potencia, querían que México se viera como una potencia y no como un país tercermundista, como era como se veía en este tiempo. Además que sería el primer país de Latinoamérica en ser sede de las Olimpiadas. Entonces el gobierno quería detener este conflicto porque faltaba poco tiempo para los preparativos de las Olimpiadas. Pero las protestas estudiantiles seguían y aumentaban los números de simpatizantes. Entonces en algunas manifestaciones se reunían más de 50,000 estudiantes universitarios solamente por este tema. Entonces esto ya se estaba saliendo fuera del control del gobierno. Ellos tenían que hacer algo porque no podían dejar que el mundo los viera como estaba pasando, como un país problemático y como un gobierno que no podía controlar ni siquiera a sus propios ciudadanos. Entonces, en lo social es lo que estoy diciendo. México estaba en una crisis, estaba en un tiempo de conflicto, porque los estudiantes se estaban levantando en contra del gobierno y estaban pues iniciando protestas para demostrar sus puntos y para expresar lo que ellos sentían. Entonces pues también los estudiantes estaban haciendo meetings para hablar sobre lo que les molestaba y sobre lo que querían cambiar del gobierno. Ellos decían que pues faltaba democracia. Entonces ellos pues decían que no querían olimpiadas, que querían revolución. Eso era lo que gritaban durante sus marchas, porque como he dicho, ellos estaban totalmente en contra de todo lo que estaba haciendo el gobierno, en contra de ellos y para lastimarlos. Entonces, el 1 de octubre, las fuerzas abandonaron las instituciones y ya solamente vigilaban las concentraciones estudiantiles. Y ahí es cuando pensaron muchos que el gobierno ya respondería a sus peticiones, y pues así lo hizo. Un día después, solamente que pues ahorita vamos a hablar sobre eso. A las 6 de la tarde del 2 de octubre, un helicóptero disparó 2 bengalas y de inmediato comenzó el ataque. Hay francotiradores del Batallón Olimpia
que estaban en el edificio de la Plaza de las Tres Culturas, iniciaron disparos a la multitud. Los militares que estaban ahí pues estaban confundidos por lo que estaba pasando, porque nunca se les informó sobre la operación que estaba llevando a cabo el gobierno, y repelieron la agresión disparando hacia los inmuebles habitacionales y hacia la multitud de manifestantes. Y aún se desconoce el número de víctimas que hubo en aquel tiempo, bueno, en aquel día, que fueron más de 500 personas detenidas, entre ellos muchos líderes. Ya hablamos sobre la sociedad, sobre cómo estaba la sociedad en ese tiempo. Estaban inconformes por todo lo que estaba pasando, estaban molestos con el gobierno por haber hecho la matanza que hicieron, y sobre todo porque lo habían pintado como que ellos no tenían nada que ver y que la culpa había sido de los estudiantes que murieron ese día, y que ellos solamente querían ir a hablar tranquilamente cuando esa no es la realidad. Entonces, bueno, después esa es la postura del gobierno. El gobierno en esa época pues quería ser vista como potencia mundial, quería que se viera como superior, que no se vieran todos los problemas que estaban teniendo. Esto fue durante el mandato de Díaz Ordaz. Entonces el gobierno en esta época era así, quería demostrar superioridad y no le importaba a qué costo lo iba a demostrar, pero ellos lo iban a demostrar, y ellos estaban inconformes con todo lo que los estudiantes estaban haciendo, y su manera de reprimirlos fue matando. Entonces ellos fueron sumamente injustos y violentos para acabar con el problema que les representaban estos estudiantes para lo que seguía, que eran las Olimpiadas, que fue el 12 de octubre. Se inauguran los Juegos Olímpicos de México, que conmemoraban la 19ª Olimpiada de la era moderna, en lo que se convirtió en un hecho histórico para nuestro país. Pero 10 días antes había ocurrido la masacre estudiantil del movimiento de Tlatelolco. México fue elegido como sede de esta justa por encima de Buenos Aires, Detroit y Lyon. Sin embargo, pues 1968 fue un año caracterizado por jóvenes quienes alzaron la voz en desacuerdo con el gobierno opresor, que es lo que ya habíamos comentado. Los estudiantes estaban tratando de alzar la voz para decir lo que ellos estaban sintiendo en ese momento y lo que ellos querían, y que estaban en desacuerdo con lo que el gobierno estaba haciendo, y el gobierno los oprimía y los oprimió, matándolos y callándolos así para que no hubiera como duda de quiénes eran los que mandaban. Aquí el gobierno era lo que decían que hacían, y si no se hacía, pues morías. Y fue lo que sucedió con estos estudiantes. Pues también la gente estaba molesta porque las Olimpiadas no se suspendieron, y por lo ocurrido a cargo de Díaz Ordaz. Las Olimpiadas se desarrollaron en un contexto de consternación, porque se suponía que tanto atletas mexicanos como extranjeros no sabían de lo que había pasado, no sabían que habían muerto tantos estudiantes, pero según la periodista Elena Poniatowska plasmó en su libro La noche de Tlatelolco que algunos competidores sí se enteraron de la matanza. Lo que yo creo es que aquí el gobierno también tuvo muchísimo que ver, porque siento que ellos fueron los que le dijeron a los atletas que tenían que hacer como que no sabían la situación, que no sabían lo que había pasado, y como para que pues México no se viera afectado y que las Olimpiadas se realizaran. Y pues obviamente tenían que salir y demostrar que México era mejor en los deportes, y no tenían que verse afectados por lo sucedido.
solamente para que el gobierno quedara quedara en alto y no se viera afectado por todos los problemas que acababan de suceder. Ahora en el ámbito cultural, pues se rompieron diferentes récords olímpicos durante estas Olimpiadas que fueron en México. Uno de los más memorables fue el corredor de velocidad estadounidense James Hines, porque llegó a la final de los 100 metros planos a los 22 años. Fue el primer hombre en lograr un registro oficial de menos de 10 segundos en unos Juegos Olímpicos. Esta hazaña generó controversia por la altura sobre el mar que tiene la Ciudad de México. Otro deportista que usó el hándicap de la altura a su favor fue el estadounidense Bob Beamon, que tenía 22 años y llegaba como el favorito para la prueba de salto de longitud, y no solo no defraudó a sus seguidores, sino que impuso el récord de 8.90 metros en su salto. También no solamente hubo récords olímpicos, también fue el histórico encendido, que habían pasado ya 18 ediciones de las Olimpiadas y solamente hombres habían sido encargados de encender el pebetero, que pues es el momento más esperado de todas las inauguraciones. Pero en México del 68 eso cambió cuando la joven corredora mexicana Enriqueta Basilio fue la primera mujer que encendió el pebetero de la historia olímpica. También los Juegos marcaron precedente en el uso de innovaciones tecnológicas, porque fueron las primeras Olimpiadas que fueron transmitidas en televisión vía satélite a todo el mundo. Entonces, pues esto fue en lo cultural. Las mujeres ya no era vista como... Y bueno, esto fue lo cultural. Como podemos ver, pues la mujer tomó más importancia en estos Juegos, ya que fue la primera mujer en prender el pebetero olímpico aquí en México en el 68, y pues impusieron bastantes récords olímpicos, que fueron 23, y pues también en lo que decía, que habían sido las primeras Olimpiadas transmitidas satelitalmente en todo el mundo. Entonces creo que lo cultural pues también hubo muy buenos resultados, hubo muy buenos cambios, y marcó una era. Por ejemplo, con lo de las mujeres, pues ya desde ahí ya las mujeres ya podían ser partícipes en el encendido del pebetero olímpico. Olimpiadas como negocio, pues eran vistos como negocio, porque siempre te va a ayudar muchísimo que unas Olimpiadas o un evento así tan grande y tan reconocido mundialmente, para el turismo, para que conozcan tu país, y pues para que también algunas empresas extranjeras vengan e inviertan en tu país. Entonces lo que Díaz Ordaz quería era eso. Para eso quería que se ocultara tanto lo de la matanza, para que no se viera como a su gobierno como el que mató y el que ocasionó todos esos problemas, y que se reconociera a México como potencia al organizar un evento de tal magnitud. Entonces lo que él quería era generar más dinero para que México creciera. ¿Y cómo generaba más dinero? Pues con las oportunidades que se le presentarían si las Olimpiadas se hacían aquí, ya que, como decía, pues vienen muchísimos extranjeros y viene gente de mucho dinero también, que pueden significar un apoyo económico demasiado grande para el país o para sus empresas y su industria. Entonces, por eso él quería ocultar tanto el hecho de lo que había sucedido, y quería que nadie supiera, y más bien no quería que la gente supiera sobre la matanza que acababa de ocurrir y sobre los hechos, y los que sí sabían, pues lo disfrazaba diciendo que ellos no habían tenido la culpa, que el gobierno había tratado de hablar tranquilamente, que los estudiantes se alzaron con violencia, y que pues los
policías no podían quedarse como con las manos cruzadas y tenían que actuar, pero que los estudiantes fueron los violentos y los que tuvieron la culpa ahí. De hecho, también por eso ocultaron tanto el número de muertes que hubo, porque hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuántas personas fueron las que fallecieron pues en este hecho. Incluso se decía que habían sido solamente 30 y pues personas afirman que fueron más de 300. Entonces, pues estas son cosas que pues el presidente y el gobierno trataron de ocultar. Bueno, entonces pues podemos ver que México es un país nacionalista que vive un periodo postrevolucionario y su desarrollo económico es excepcional. Logra crear instituciones originales y un Estado nuevo. La universidad despierta el pensamiento crítico de la juventud. Los jóvenes, sin habérselo propuesto, expresamente se convierten en los voceros del pueblo y de la conciencia general. Y mediante el movimiento estudiantil reformista y democrático, México busca no una revolución, sino una reforma que acabará con el régimen de excepción iniciado por el PRI. Entonces, pues lo que vemos aquí es lo que es el ámbito social y económico, y el ámbito social, económico y gubernamental. El pueblo mexicano se encontraba consternado por la violencia de la que habían sido protagonistas el gobierno hacia los estudiantes y académicos. Sin embargo, como les decía, los Juegos Olímpicos ayudaron a mitigar las negativas de la opinión pública, que era lo que quería hacer el presidente Díaz Ordaz, y es por eso que él no cancelaba las Olimpiadas, al contrario, quería que se hicieran y con más razón. Bueno, entonces podemos decir que los dos, el movimiento estudiantil y la celebración de las Olimpiadas en México, fueron hechos complementarios. Los dos eran signos del relativo desarrollo del país, lo que en realidad pues como que sacaba de onda y pues hacía que la gente se cuestionara era la actitud gubernamental. ¿Cómo podían explicarla? Por una parte, ni las peticiones de los estudiantes ponían en peligro al régimen, ni este se enfrentaba a una situación revolucionaria. Por la otra, ningún acto de ningún gobierno, ni siquiera el de Francia, por otra parte, ningún acto de ningún gobierno, ni siquiera el de Francia, que ese sí se veía amenazado con una oleada revolucionaria, trazó la ferocidad. No hay palabras y de la represión mexicana, de la represión que el presidente Díaz Ordaz y su gobierno tuvo contra los estudiantes y contra la gente de México. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la película de Nosotros los Pobres. El tema principal de lo que trata la película es de la injusticia que viven las personas de bajos recursos, pues las personas pobres. En lo social, pues podemos ver en la película que pues como era un pueblo, pues todos sabían sobre todos se conocían, todos sabían los chismes pues que había en el pueblo, y pues también si el pueblo tenía un problema, alguien más lo ayudó, se ayudaban entre ellos, eran muy unidos, y bueno, también porque pues todos eran como de la misma clase y pues por eso se apoyaban. En lo económico, pues la película se basa en un barrio muy pobre, entonces pues la mayoría de los personajes carecen de dinero y son los que más sufren porque pues necesitan más cosas o tienen enfermedades que no pueden pues curarse o tratarse por la falta de dinero. O por ejemplo en el caso de Pepe el Toro, pues su mamá estaba muy enferma y le costaba mucho trabajo conseguir dinero para poder pagar sus medicinas, y le costaba también mucho trabajo pues tener el dinero para mantener la casa y su carpintería.
Bueno, en el año en el que se basa la película es en 1948, que es en el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés. Entonces, él lo que hizo fue conciliar los intereses de los empresarios y los trabajadores para así terminar con la lucha de clases y así propiciar el capitalismo. Él prometía que ambos sectores iban a salir beneficiados económicamente. En su sexenio fue donde la deuda externa incrementó y pues él pidió crédito externo que hizo que se devaluara el peso a un 90%. Y pues aquí había como muchos problemas porque se notaba muchísimo, o sea, él decía que no se iban a notar las diferencias económicas, cuando en verdad sí se notaba muchísimo y se veían afectadas la clase obrera y campesina, y a los que tenían dinero pues tenían más poder. Entonces pues yo pienso que esta película fue creada como para que se enseñara o bueno se viera cómo la gente con un estatus alto o con dinero puede manipular la realidad de otros a su antojo, que es como cuando Pepe el Toro está en la cárcel, pues un señor con dinero fue el que lo metió y a él le creían, al señor que sí tenía dinero y tenía estatus, en lugar de a Pepe que no había hecho nada y que no había matado y tampoco había robado. Entonces pues yo creo que es una película muy buena porque tiene muchísimas cosas que analizar y pues te demuestra, te enseña otras realidades a las que no estás acostumbrado y te habla muchísimo en el aspecto económico, pues te das cuenta de cómo vive la gente, o bueno, cómo vivía la gente, cómo era el peso en ese tiempo. Por ejemplo, cuando a él le habían robado 400 pesos, que pues en ese tiempo era mucho. Y bueno, para él también era demasiado porque no podía pagar lo que necesitaba pagar. Y de hecho los embargaron por no tener el dinero. También te habla pues te enseña también cómo vivía la sociedad y cómo eran en esos pueblos y cómo eran tan unidos y cómo todos se conocían entre todos. En lo cultural pues también nos podemos dar cuenta de cómo vivían, cómo estaban vestidos, cómo las mujeres traían siempre vestidos y estaban súper bien arregladas, o sea, eran vestidos largos y estaban muy bien peinadas y maquilladas, cuando ahora puedes ver pues a niñas así como, o sea, bueno, a mujeres en pants o en shorts o en faldas o súper desarregladas y pues no pasa nada. Y los hombres también siempre estaban como de traje o estaban muy bien vestidos o traían como sombreros y cosas así. Y bueno, gracias.